Durante el mandato del rey Salomón, el antiguo reino de Israel vivió una etapa de esplendor que jamás volvería a repetirse. Era una época dorada en la que Jerusalén, resplandeciente y majestuosa, se elevaba como una joya brillante en medio del mundo antiguo. Las calles estaban llenas de vida, los mercados rebosaban de riquezas y aromas exóticos que llegaban desde tierras lejanas. Embajadores, comerciantes y reyes venían de todos los rincones atraídos por la fama del sabio monarca. Se decía que su conocimiento era tan vasto como el desierto y que sus palabras podían resolver hasta los dilemas más complejos. La ciudad, centro político y espiritual del reino, albergaba el templo más imponente jamás construido, una obra colosal dedicada al Dios de Israel. Todo en él fue diseñado con una precisión extraordinaria, desde sus columnas de bronce hasta el arca que reposaba en su santuario interior. Era un símbolo de fe, de poder y de unidad nacional. La economía florecía, las alianzas se fortalecían y la paz reinaba, al menos en apariencia. Con el paso de los años, cuando la vejez comenzó a marcar el rostro del rey, algo en su interior empezó a cambiar. Salomón, que había sido un servidor fiel del Dios de sus antepasados, empezó a desviar su corazón. Sus múltiples esposas, mujeres extranjeras, hijas de alianzas políticas con reinos vecinos, lo llevaron a adentrarse en cultos ajenos, presentándoles rituales y deidades de otros pueblos. Poco a poco, lo que comenzó como simple tolerancia se convirtió en permisividad abierta. En lo alto de Jerusalén comenzaron a levantarse santuarios dedicados a dioses como Astarte, Milcom y Quemos. Se realizaban ofrendas y sacrificios que contradecían todo lo que el templo representaba. El pueblo observaba en silencio, confundido. ¿Cómo era posible que el mismo rey que construyó la casa de su Dios permitiera ahora estas prácticas? Antes de seguir con esta historia fascinante, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar. Esto ayuda a que más personas descubran estas historias que, aunque antiguas, siguen teniendo ecos poderosos en nuestro presente. Continuamos. El desvío de Salomón no pasó desapercibido ante los ojos del Altísimo. Ya antes había recibido advertencias divinas: no seguir el ejemplo de los pueblos paganos, no apartarse del camino, pero su corazón se volvió insensible, endurecido por el poder y la comodidad. Entonces llegó la sentencia. Dios decretó que el reino sería dividido. No lo haría en vida de Salomón, en honor a la fidelidad de su padre David, pero la fractura vendría en la generación siguiente. Mientras tanto, debajo de la superficie del lujo real, la tensión comenzaba a crecer como una grieta invisible. Las cargas impuestas sobre el pueblo eran pesadas. Los impuestos aumentaban, los proyectos monumentales requerían mano de obra constante, y las tribus del norte comenzaban a mostrar signos de cansancio. El esplendor de Jerusalén se construía sobre el sacrificio y el sudor de miles. Entre los siervos de la corte se destacaba un joven trabajador y determinado, Jeroboam. Su capacidad para liderar, su fuerza y su habilidad le ganaron el respeto de muchos. Salomón mismo lo puso a cargo de los trabajos forzados de las tribus de José, Efraín y Manasés, una responsabilidad que lo colocó en una posición clave dentro del reino. Su figura comenzaba a destacar no solo por su eficiencia, sino por su cercanía con el pueblo. Fue entonces cuando ocurrió un encuentro decisivo. Caminando fuera de Jerusalén, Jeroboam fue interceptado por un hombre peculiar, el profeta Ahías, oriundo de Silo. No intercambiaron muchas palabras. El profeta llevaba un manto nuevo, que rompió en 12 pedazos frente a Jeroboam. Luego le entregó 10 de ellos y pronunció una profecía contundente. El reino sería desgarrado,
y él gobernaría sobre 10 tribus. Solo una quedaría para el hijo de Salomón como acto de misericordia hacia David y por el valor simbólico de Jerusalén. Esta profecía marcó un antes y un después. Jeroboam comprendió que su destino estaba ligado al futuro del reino. Pero mientras Salomón viviera, su vida estaría en peligro. Al enterarse de esta revelación, el rey intentó eliminar al joven, quien logró escapar a Egipto, donde permanecería en exilio, esperando el momento oportuno. A medida que los años pasaban y el final del reinado de Salomón se acercaba, la calma superficial del reino ocultaba tensiones latentes, como un volcán silencioso listo para estallar. Al morir el rey, su hijo Roboam fue proclamado sucesor en Siquem, una ciudad simbólica ubicada en el territorio de Efraín, al norte. Aunque Jerusalén era la capital, Siquem representaba el corazón de las tribus que más habían sufrido durante los años de construcción y opresión. Allí, líderes de todo Israel se reunieron para coronar al nuevo monarca, pero también apareció Jeroboam, quien regresó del exilio no como un fugitivo, sino como un líder con respaldo. Las tribus no venían con deseos de rebelión, sino con una súplica. Buscaban alivio. Querían un gobierno justo, menos impuestos, menos abusos. Querían ser escuchados. Jeroboam, actuando como portavoz, se acercó a Roboam junto con los ancianos del norte. Le hicieron una petición directa. Tu padre nos cargó con un yugo muy pesado. Si hoy decides aliviarlo y gobernar con justicia, te serviremos con lealtad. El nuevo rey pidió 3 días para reflexionar. Era una decisión crucial. El futuro de la unidad nacional dependía de su respuesta. Primero, Roboam consultó a los ancianos que habían servido junto a Salomón durante años. Eran hombres experimentados, sabios, conocedores del sentir del pueblo y de los caminos de la política. Su consejo fue claro. Si hoy te presentas como servidor del pueblo, si respondes con empatía y los tratas con dignidad, ganarás su corazón para siempre. Pero Roboam no siguió ese consejo. En su lugar, recurrió a los jóvenes con los que había crecido, hombres inexpertos, impetuosos y ambiciosos. Ellos le aconsejaron mostrarse autoritario, no ceder ni un ápice. Diles que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre. Si él los castigó con látigos, tú lo harás con escorpiones. 3 días después, el nuevo rey convocó al pueblo y repitió esas mismas palabras. Fue un discurso soberbio, carente de compasión y cargado de orgullo. El efecto fue inmediato. Las tribus del norte estallaron en indignación. Gritaron con fuerza: ¿qué parte tenemos nosotros en la casa de David? Volvamos a nuestras casas, oh Israel. La fractura fue total. En un abrir y cerrar de ojos, la unidad de Israel quedó hecha pedazos. Las tribus del norte, desilusionadas por la dureza de Roboam, dieron la espalda a la dinastía de David y se retiraron a sus territorios, negándose rotundamente a reconocerlo como su soberano. Lo que había comenzado como una súplica por justicia terminó desencadenando una separación irreversible que cambiaría el curso de la historia del pueblo de Dios para siempre. Solo las tribus de Judá y Benjamín decidieron permanecer bajo la autoridad del heredero de Salomón. La situación era crítica. En un intento desesperado por recuperar el control, Roboam envió a Adoram, el funcionario encargado de los trabajos forzados, esperando aplacar los ánimos. Pero en lugar de lograr la reconciliación, provocó la furia popular. La multitud, enfurecida por años de opresión, lo apedreó sin piedad hasta quitarle la vida. Roboam, al darse cuenta del peligro, apenas logró escapar con vida, huyendo rápidamente de regreso a Jerusalén. La separación ya no era solo una amenaza, se había concretado. El reino de Israel ya no era uno solo, sino 2 naciones distintas,
divididas no solo por fronteras, sino por visiones opuestas de poder, fe y liderazgo. Mientras en el sur Roboam se replegaba, en el norte las tribus actuaban con rapidez. Se convocó una asamblea en la ciudad de Siquem y Jeroboam fue proclamado oficialmente como rey de las 10 tribus. Así nació el reino del norte, formado por Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Al mismo tiempo, en el sur quedaba el reino de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como su centro político y espiritual. La división no era simplemente administrativa ni diplomática, era una ruptura profunda, emocional, nacional y espiritual. 2 coronas, 2 gobiernos, 2 caminos. Pero el templo, el lugar más sagrado para el pueblo de Israel, seguía firme en Jerusalén. Y eso generaba un dilema enorme para Jeroboam. Cada año, los israelitas estaban acostumbrados a peregrinar a Jerusalén para rendir culto al Señor. Esta tradición ancestral representaba un peligro para el nuevo rey del norte. Temía que el acto de adorar en el templo avivara la nostalgia por los tiempos de unidad y lealtad a la casa de David. En su mente, imaginaba cómo su gente podría comenzar a añorar el pasado y eventualmente traicionarlo. Y fue entonces que tomó una decisión estratégica pero espiritualmente peligrosa: reemplazar el culto en Jerusalén con un sistema propio. Mandó fabricar 2 becerros de oro, símbolos de una religión distorsionada. Uno fue colocado en Betel, cerca del límite sur, y el otro en Dan, al extremo norte del reino. Luego se dirigió al pueblo con palabras que evocaban el pasado. Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Con esta frase, buscó desvincular a su pueblo del templo y establecer una nueva narrativa religiosa. Jeroboam creó festividades paralelas a las que se celebraban en Jerusalén. Designó sacerdotes sin linaje levítico y construyó santuarios en montañas y lugares altos. Aunque todavía mencionaban al Dios de Israel, el corazón del culto estaba corrompido. Había comenzado una desviación profunda que marcaría al reino del norte por generaciones. Pero Dios no permaneció en silencio. Desde Judá envió a un profeta a Betel precisamente cuando Jeroboam oficiaba sobre uno de sus altares. Aquel hombre de Dios levantó su voz y proclamó juicio contra aquel sistema idolátrico. Como señal del poder divino, el altar se partió en 2 y las cenizas sagradas se derramaron al suelo. Jeroboam, enfurecido, extendió su mano ordenando capturar al profeta, pero en ese instante su brazo quedó paralizado. Solo se recuperó después de que el mismo profeta intercediera por él en oración. Pero ni siquiera este milagro bastó. Jeroboam se mantuvo en su error. No mostró arrepentimiento ni volvió atrás. Al contrario, su obstinación fue tal que su pecado se convirtió en el patrón a seguir para los reyes que vinieron después de él en el norte. Su legado fue una mezcla de poder político y corrupción espiritual que empujó al pueblo hacia la idolatría. Mientras tanto, en el reino del sur, Roboam reinaba desde Jerusalén. Aunque tenía a su favor la herencia de David y el templo, también comenzó a tolerar prácticas religiosas paganas. Se levantaron altares en colinas, se colocaron postes sagrados y se permitieron rituales que ofendían la ley de Dios. La decadencia espiritual no era exclusiva del norte. El sur también comenzaba a descomponerse internamente. La separación del reino fue más que un conflicto político. Fue una fractura del alma del pueblo. El mismo pueblo que había cruzado el Mar Rojo como una sola nación, ahora marchaba dividido, extraviado, guiado por líderes que buscaban mantener el poder, más que obedecer al Dios que los había escogido. El ambiente entre ambos reinos se volvió tenso y hostil. Roboam, herido en su orgullo, no aceptó la pérdida de las 10 tribus.
decidido a recuperar el control, organizó un ejército poderoso, 180.000 hombres seleccionados de Judá y Benjamín. Su intención era clara: atacar el norte y reunificar el reino por la fuerza. Pero antes de que se derramara sangre, el profeta Semaías recibió un mensaje del Señor y fue enviado a Roboam. El mensaje era contundente: no subas a luchar contra tus hermanos, los hijos de Israel. Regresa a tu casa, porque esta división proviene de mí. Inesperadamente, el rey obedeció. Canceló la marcha militar y disolvió las tropas. Fue un gesto de obediencia que evitó una guerra civil inmediata, aunque la paz seguía siendo frágil y la desconfianza seguía latente. En el norte, Jeroboam seguía consolidando su dominio. Fortificó ciudades estratégicas como Siquem y Peniel, alejándose cada vez más del centro espiritual que era Jerusalén. A su alrededor todo era nuevo: nuevas capitales, nuevos rituales, nuevos líderes religiosos. Pero con la novedad vinieron también nuevos conflictos. Muchos levitas, guardianes del culto original, abandonaron el norte, negándose a participar en el sistema impuesto por Jeroboam. Buscaron refugio en Judá, llevando consigo no solo sus conocimientos, sino también su indignación. Incluso hombres y mujeres comunes, deseosos de permanecer fieles al Señor, optaron por emigrar al sur, dejando atrás hogares y tierras para seguir adorando conforme a la ley. Roboam, por su parte, intentó restaurar el rumbo espiritual. Reforzó las defensas de Jerusalén, construyó ciudades fortificadas y reorganizó el ejército. Pero, con el paso del tiempo, la negligencia volvió. Se permitió la idolatría, se toleraron rituales ajenos y se perdió el enfoque en la ley de Dios. Aunque cerca del templo, el corazón de Judá también comenzaba a alejarse. Así, el conflicto ya no era entre soldados, sino por el alma de la nación. Dos reinos, ambos diciendo representar al pueblo de Dios, pero ambos alejándose del pacto sagrado que los había formado. Con el paso de los años, los enfrentamientos comenzaron. Hubo guerras, saqueos, muerte. Hermanos que una vez caminaron juntos bajo la guía de Moisés, ahora se enfrentaban como enemigos. La herida no sanaba, al contrario, se profundizaba. Jeroboam, consumido por el miedo a perder el control, convirtió su estrategia política en una doctrina. Roboam, debilitado por la arrogancia y la indiferencia, dejó de escuchar la voz de Dios. Ambos envejecieron en tronos separados, gobernando pueblos heridos, divididos, quebrantados. Aunque los ejércitos chocaban y las coronas se enfrentaban, el conflicto más profundo no se libraba en campos de batalla, sino en el interior de cada alma. Era una guerra silenciosa, pero devastadora. Una lucha por la fe, por la lealtad, por la memoria del Dios que los había liberado de la esclavitud. La división que partió a Israel en dos ya no era solo política o territorial, era una herida abierta que sangraba generación tras generación, infectada por la idolatría, el orgullo y la desobediencia. Sin embargo, incluso en medio de tanta oscuridad, la voz del Señor no dejó de resonar. Mientras reyes se desviaban y el pueblo se hundía en el caos espiritual, Dios seguía llamando con insistencia a su nación amada al arrepentimiento. Y para ello no eligió a generales, ni nobles, ni sumos sacerdotes. Escogió a hombres sencillos, personas comunes y corrientes que fueron investidas con una misión sagrada: hablar en su nombre sin temor, aunque nadie los escuchara. Así nació el tiempo de los profetas. En el reino del norte, estas voces comenzaron a incomodar profundamente a los poderosos. Los profetas denunciaban sin rodeos la injusticia, la corrupción y el abandono de la fe verdadera. Exponían las mentiras que sostenían los altares paganos y confrontaban con firmeza a los reyes que habían olvidado a Dios.
Aunque sus mensajes eran recibidos con desprecio, su sola presencia era imposible de ignorar. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando un profeta de Judá llegó a Betel, directamente al altar que Jeroboam había erigido para reemplazar el culto del templo. De pie frente a la estructura blasfema, levantó su voz y proclamó un mensaje que atravesó los siglos. «Oh altar, altar, así ha dicho el Señor, de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que queman incienso en estos lugares altos». Era una profecía poderosa que anunciaba juicio, no solo contra el altar, sino contra toda la estructura religiosa que lo sostenía. Como señal del mensaje divino, el altar se rompió ante los ojos de todos, y las cenizas sagradas cayeron al suelo. Jeroboam, lleno de ira, extendió la mano para ordenar la captura del profeta, pero en ese instante su brazo quedó paralizado. Solo después de rogar al profeta y recibir su oración pudo recuperarse. Pero a pesar de haber presenciado tal milagro, su corazón permaneció endurecido. No se arrepintió. Continuó en el mismo camino, arrastrando a Israel aún más lejos del propósito de Dios. En el sur, en Judá, los profetas también comenzaron a levantarse. Aunque Roboam había obedecido a la voz profética de Semaías en tiempos de guerra, su corazón también se fue volviendo insensible. Aún así, la escuela de los profetas ya había comenzado a echar raíces. No solo hablaban de juicio y condena, también traían esperanza. Anunciaban que, a pesar del pecado, el pacto de Dios seguía en pie, que si el pueblo se volvía a él, habría restauración, y que el Mesías prometido, descendiente de David, aún vendría a cumplir su propósito. Estos mensajes comenzaron a correr de boca en boca, de ciudad en ciudad. Mientras muchos los ignoraban, algunos hombres y mujeres fieles los atesoraban en secreto. En pequeños círculos, escondidos entre aldeas y montañas, se mantenía viva la llama de la fe. Padres enseñaban a sus hijos los mandamientos, ancianos recordaban las promesas, y pequeños grupos seguían adorando al Señor con reverencia. En medio de un panorama desolador, Dios estaba preservando un remanente fiel, una minoría silenciosa pero firme. Mientras todo parecía derrumbarse, una chispa seguía encendida. La nación estaba fragmentada, sí, pero la palabra de Dios no estaba muerta. Era como un faro persistente en medio de una tormenta, y ese faro comenzaba a brillar con más fuerza. Tras la muerte de Jeroboam, el norte se sumió en una etapa de inestabilidad cada vez más profunda. Su hijo Nadab asumió el trono, pero su reinado fue fugaz. En apenas su segundo año fue traicionado y asesinado por Baasa, un comandante militar que no solo tomó el poder, sino que exterminó por completo a la familia de Jeroboam, cumpliendo así la palabra que el profeta Ahías había pronunciado años antes. Este tipo de cambios violentos se volvió común en Israel. A diferencia de Judá, donde la línea de David se mantenía con cierta estabilidad, el trono del norte parecía una silla maldita. Los golpes de Estado, los asesinatos políticos y la traición se convirtieron en la norma. Cada rey parecía repetir los errores de su antecesor. Baasa reinó 24 años, pero no rompió con el pasado. Siguió los mismos pecados que Jeroboam. Promovió la idolatría, mantuvo los becerros de oro y desoyó las advertencias de los profetas. Fue entonces cuando el profeta Jehú apareció con un mensaje duro. Por haber seguido los pasos de Jeroboam y hacer pecar a mi pueblo, tu descendencia será destruida como lo fue la de Jeroboam. Y así sucedió. Su hijo Ela gobernó apenas 2 años antes de ser asesinado por Zimri, otro comandante militar. Zimri intentó asegurar el poder eliminando por completo a la familia de Baasa, pero su propio gobierno duró solo 7 días.
Cuando se dio cuenta de que Omri, un líder militar respetado, venía a enfrentarlo, se encerró en el palacio y le prendió fuego, muriendo entre las llamas. Omri se convirtió en rey y logró establecer cierta estabilidad política. Fundó una nueva capital, Samaria, una ciudad fortificada estratégicamente ubicada sobre una colina. Pero a pesar de su éxito militar, espiritualmente fue aún peor. La idolatría se consolidó bajo su reinado. El culto falso no solo se mantuvo, sino que se fortaleció. Y fue su hijo Acab quien llevaría a Israel al punto más oscuro de su historia espiritual. Acab no solo permitió la adoración a los becerros de oro, sino que introdujo oficialmente el culto a Baal, una deidad cananea. Su esposa, Jezabel, hija del rey de Tiro, era una devota ferviente de este dios pagano. Bajo su influencia, los profetas del Señor fueron perseguidos, muchos ejecutados, y el verdadero culto fue casi borrado. A pesar del aparente éxito económico y militar, Israel estaba podrido por dentro. La riqueza y el poder no podían esconder la decadencia moral. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Y en medio de esta oscuridad levantó a uno de los profetas más grandes de todos los tiempos, Elías. Elías, cuyo nombre significa «Mi Dios es Yahvé», apareció como un relámpago en medio de la tormenta. Su presencia era imponente, su mensaje contundente. Se presentó ante el rey Acab con una declaración temeraria. «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y así fue. El cielo se cerró. La tierra se agrietó. Los ríos se secaron. El hambre se apoderó del reino. Mientras Acab lo buscaba desesperado, Elías se ocultaba junto al arroyo de Querit, donde cuervos lo alimentaban cada día. Más tarde, fue sostenido milagrosamente en casa de una viuda en Sarepta, donde el aceite y la harina jamás se agotaron. 3 años y medio pasaron sin una sola gota de lluvia. Baal, el supuesto dios de la fertilidad y la tormenta, guardó un silencio absoluto. Entonces Dios envió nuevamente a Elías ante Acab. El profeta desafió al rey a un duelo espiritual sin precedentes en el monte Carmelo. Reunió al pueblo, a los profetas de Baal y Asera, y lanzó una pregunta directa: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal lo es, sigan a Baal. Los profetas de Baal clamaron todo el día, se cortaron con cuchillos, danzaron y rogaron, pero no hubo respuesta. Luego, Elías reconstruyó el altar del Señor, colocó el sacrificio y mandó a empaparlo con agua. Cuando todo estaba listo, oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel». Y descendió fuego del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. El pueblo cayó al suelo, rostro en tierra, no por temor a un hombre, sino por la presencia abrumadora de un Dios vivo que acababa de responder con fuego desde el cielo. Entre lágrimas, gritos y asombro, repetían: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Era un clamor que rompía años de silencio espiritual. La sequía terminó. Una pequeña nube creció rápidamente en el horizonte hasta cubrir el cielo entero, y con ella llegó la ansiada lluvia. El juicio se transformó en bendición, pero la guerra no había terminado. Jezabel, la reina poderosa detrás del trono de Acab, al enterarse de lo sucedido, juró venganza. Prometió que Elías no vería otro amanecer. El profeta, temiendo por su vida, huyó al desierto. Allí, exhausto y quebrado, se desplomó bajo un arbusto y le pidió a Dios morir. Estaba deprimido, se sentía abandonado, pero en ese lugar seco y solitario, el Señor no lo olvidó.
Lo alimentó con pan caliente y agua traída por un ángel, y lo condujo hasta una cueva en el monte Horeb. En ese lugar sagrado, donde siglos antes Dios había hablado con Moisés, Elías también escuchó su voz. No fue a través de un terremoto, ni de un fuego, ni del viento impetuoso, sino en un susurro apacible. En esa calma, Dios le reveló que no estaba solo. Había todavía 7,000 fieles en Israel que no se habían rendido ante Baal ni habían besado sus ídolos. A pesar de la decadencia, aún quedaba un remanente. Mientras el reino del norte vivía una intensa guerra espiritual con Elías como su voz profética más resonante, en el sur, en Judá, las cosas no iban mucho mejor. Aunque el deterioro era más sutil, también avanzaba con paso firme. Tras la muerte de Roboam, su hijo Abías tomó el trono. Gobernó apenas 3 años, con algunos momentos de valor en batalla, pero su corazón nunca estuvo completamente entregado al Señor. Fue Asa, su hijo, quien llevó a cabo una reforma significativa. Durante buena parte de su reinado, Judá experimentó una renovación espiritual genuina. Asa derribó ídolos, desmanteló altares ajenos e incluso depuso a su propia madre de su cargo real por promover imágenes de culto pagano. Su valentía y fidelidad fueron recompensadas con años de paz. Pero esa fidelidad no fue constante. En sus últimos años, Asa dejó de confiar en Dios y puso su esperanza en alianzas humanas. Cuando surgió una amenaza del norte, en lugar de clamar al Señor, buscó protección en Siria. El profeta Hanani le reprochó esa decisión, pero Asa, en vez de humillarse, se volvió agresivo. Lo encarceló y comenzó a reprimir a parte del pueblo. Así terminó su reinado. A su muerte, su hijo Josafat heredó el trono. Fue un hombre temeroso de Dios, que promovió la enseñanza de la ley, reformó las estructuras judiciales y fortaleció espiritualmente a Judá. Durante su gobierno, el reino alcanzó un equilibrio y respeto regional, pero cometió un error crítico. Selló una alianza matrimonial con la casa de Acab. Su hijo Joram se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Esta unión, aparentemente estratégica, traería consecuencias devastadoras. Josafat también cayó en otro desliz: unirse militarmente con Acab para enfrentar a Siria. Aunque un profeta le advirtió que esa alianza era imprudente, él marchó al campo de batalla. El resultado fue fatal para Acab, quien murió en combate, y Josafat apenas logró escapar con vida. A su regreso, el profeta Jehú lo confrontó con severidad. ¿Ayudas tú al impío y amas a quienes aborrecen al Señor? Por esto ha salido la ira de Dios contra ti. A pesar de esta reprensión, Josafat retomó su compromiso con Dios, reforzó las instituciones y colocó jueces justos para recordar que la justicia pertenece al Señor. Pero el daño ya estaba hecho. Al morir Josafat, Joram subió al trono, influenciado por Atalía. El nuevo rey rompió la línea de fidelidad, asesinó a sus propios hermanos para asegurar su poder y reinstauró la idolatría, siguiendo los pasos de la casa de Acab. El juicio divino fue inmediato. Filisteos y árabes saquearon Jerusalén, y Joram enfermó de manera dolorosa y humillante. Murió sin honra, despreciado por su pueblo. Judá, que había disfrutado momentos de reforma y esperanza, comenzaba a transitar un sendero oscuro, contaminado por las influencias corruptas del norte. Lo que alguna vez fue una división política, ahora se convertía en una fractura espiritual profunda. Ambos reinos, Israel y Judá, caminaban por rutas separadas, no solo en sus gobiernos, sino en su relación con Dios. Mientras tanto, en el norte, el trono se volvía cada vez más inestable. Los reyes se sucedían en un ciclo repetitivo de asesinatos, idolatría y corrupción. Aunque Dios no dejaba de enviar profetas como Oseas, Amós y Jonás, el pueblo endurecía su corazón. Se mezclaban con otras naciones, adoptaban sus ídolos y olvidaban la ley.
El desenlace era inevitable. Durante el reinado de Oseas, el último rey de Israel, el reino estaba ya en ruinas, dependía completamente de Asiria, un imperio creciente. Finalmente, en el año 722 a.C., el ejército asirio sitió Samaria. Fueron 3 años de resistencia hasta que la ciudad cayó. La derrota no fue solo militar, fue espiritual. El reino que había nacido en rebelión fue deshecho. Miles de israelitas fueron deportados a tierras extranjeras, Jalá, Jabor y ciudades de los medos. En su lugar, pueblos paganos fueron trasladados por los asirios para repoblar la región. Así nació el pueblo samaritano, una mezcla de culturas y religiones ajenas al Dios de Israel. El motivo del exilio fue claro: el abandono del pacto. Como dice el libro de los Reyes, el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, tal como lo había anunciado por medio de todos sus profetas. En Judá, la dinastía davídica aún se mantenía, pero el ambiente se deterioraba rápidamente. Tras Joram reinaron Ocosías y Atalía, esta última siendo la única mujer que usurpó el trono. Persiguió a la descendencia real y trató de destruir la línea de David. Solo un niño, Joás, fue salvado por el sacerdote Joiada. Durante un tiempo, con el apoyo sacerdotal, Joás promovió reformas, pero la idolatría siempre volvía. Profetas como Isaías y Miqueas clamaban: si no se arrepienten, sufrirán el mismo destino que Israel. Pero aunque Judá a veces aparentaba buscar a Dios, su corazón estaba dividido. La historia había comenzado con un reino glorioso bajo David y Salomón, y ahora estaba dividida, herida, vacía. La advertencia era clara y eterna. Cuando el pueblo de Dios se aleja de su Señor, pierde su identidad, su propósito y finalmente su tierra. Y sin embargo, no todo estaba perdido, porque Dios había hecho una promesa que ni el exilio ni el pecado podrían destruir. Un pacto eterno con David, que no faltaría un descendiente suyo en el trono. Aunque el reino del norte fue borrado del mapa y Judá más adelante sería también llevado al exilio, la línea davídica sobreviviría. Una pequeña luz seguía brillando en medio de tanto juicio. Una esperanza se mantenía viva. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes valoran la historia, la fe y las grandes preguntas de la humanidad, porque Dios no olvida sus promesas. Y un día, de esa misma línea nacería un rey diferente, un rey que no gobernaría solo Judá ni solo Israel, sino a todas las naciones. Un rey cuya autoridad no tendría fin, un reino que nunca sería destruido, un Mesías que uniría lo que el pecado dividió y restauraría lo que el orgullo quebró.